Las zancadillas que pudo realizar durante su estadía por esta institución, el Instituto de Fomento Cooperativo, por parte del ex auditor Guillermo Calderón Torres, esos días acabaron. Pero estas zancadillas y conspiración que posiblemente hizo o presuntamente hizo junto a la Contraloría General de la República para impedir beneficios legales al movimiento cooperativo, ronda daños económicos por los más de 4 millones de colones. Esta información es confirmada por el director de este instituto. Nos referimos a don Mauricio Pasos, quien amablemente atendió a Noticias Ticavisión para, al parecer, indicar que se han librado de un alacrán que tenían en su cuerpo y han derrotado a un monstruo de varias cabezas, que en vez de hacer su trabajo en beneficio de esta institución, conspiraba y hacía auditorías que luego las llevaba a la Contraloría para traerlas a su medida. A continuación, el reporte. Este caso es un logro institucional, pues la denuncia que se había presentado originalmente, él mismo decide archivarla. Fue la recomendación que dio a la Junta Directiva y esto ocasionó que la Fiscalía abriera esta investigación por incumplimiento de deberes. Esto se dio debido a una denuncia anónima donde se le denunciaba a él por tráfico de influencias para la aprobación de créditos. Esa investigación en su momento la realizaron a lo interno, fue una época un poco turbia, fue la época de la interventora y la misma Contraloría fue la que archivó la causa. Aquí en lo interno la Junta Interventora lo sanciona, pero la Contraloría rechaza esa decisión, archiva la causa y por ello la Fiscalía solo quedó con este análisis del incumplimiento de deberes. El daño moral es producto de una acción civil resarcitoria que presentó la propia Procuraduría General de la República por un monto entre los 2 y 4 millones de colones más o menos. Este proceso, si bien es cierto, se presentó en el 2020, han pasado prácticamente más de 5 años y hasta hoy hasta el día de ayer la sala nos confirmó la tesis que traía el Infocop, la Procuraduría y la Fiscalía que así se había cometido dicho delito. Aparte del daño moral, son 2 años con ejecución condicional de la pena, 2 años de prisión y además de eso de inhabilitación para ejercer cargos públicos. Esto fue lo que generó la salida del señor Guillermo Calderón Torres. Distinguido, ¿y esto qué daño, qué fue lo que hizo este señor como auditor interno y cuál fue las acciones que hizo para caer en este tipo de delitos como tráfico de influencia? ¿Cómo supieron? Bueno, el tema justamente fue por una denuncia anónima que a él se le menciona, pero el primer indicio que le genera es que él mismo genera un informe, él mismo llega a la Junta Directiva y dice tenemos que guardarla. Existe el deber de inhibirse cuando el funcionario público, y especialmente como lo dijo el juez, por su cargo, que es auditor interno de todos los funcionarios de la institución, él es el principal que debe cuidar la ley de control interno. Y además de eso, por el cumplimiento de deberes que tuvo, él debió haberse inhibido, más bien por haberse inhibido generó el conflicto de intereses y por eso el delito. Por el fondo, como lo mencioné hace un rato, la Contraloría cerró el caso, pese a que ya había una sanción de parte de la Junta Interventora, y ahora lo que quedó fue el tema de la investigación que hizo la Fiscalía por el archivo de la propia denuncia como tal. Hace 4 años, en un debate que se llevó en el Museo de los Niños, él publicó una foto en su red social de Facebook, una foto con su esposa y con su hijo y las banderas de liberación. Esa investigación está en el Tribunal Supremo de Elecciones. Yo conozco eso desde el 2023, cuando yo estaba en la subdirección, me lo informaron a saber por qué los magistrados 3 años después no han resuelto, ni siquiera han presentado la denuncia.
Y esto que ha generado esta investigación, un revanchismo. Don Guillermo Calderón, en mi persona, ha generado incluso varias investigaciones que a la fecha no tienen pruebas, no se han abierto, por denuncias anónimas, que ya sabe por qué llegan las denuncias anónimas a la oficina de él siempre. Esas investigaciones cayeron justamente cuando se tenía que contestar justamente el recurso de casación del proceso que hoy lo condena a él. Y aquí generó una suspensión y una remoción de mi cargo. Además de eso, curiosamente, él empezó a investigar a los testigos del proceso. Ya no está en la institución, él renunció el mes de diciembre, pero durante el proceso uno de los gerentes, el de supervisión cooperativa, don Wolfgang Molina, él era testigo de la causa y unos meses después de que él había dado testimonio, recibió una investigación por parte de don Guillermo. Don Guillermo, a mi parecer, debió haberse inhibido de toda investigación en contra de don Wolfgang, debido a que era testigo del proceso e incluso mía, porque yo era abogado director del proceso y eso no lo hizo. Y así, aquí en la institución, él daba la imagen de que él era un intocable en ese tema, porque no lo sancionaba, porque el proceso judicial no avanzaba. Estábamos en una etapa en que ya se había dado en el 2022, la primera instancia se le había condenado, en segunda instancia en el 2023 ratifican y pasa 24 nos notifican en la casación. Fue cuando él me abrió las investigaciones que están pendientes. Pasa 2025, le aceptan el recurso, y en el recurso los magistrados dicen, sí cometió el delito, sí comete este delito, pero vamos a ver si prescribió. Y hasta el día de ayer resolvieron el tema. ¿Qué ha generado esto? Un caos. ¿Por qué? Porque don Guillermo, cuando a mí me nombran en junta directiva, cuando la junta directiva me nombra como director ejecutivo, él ha hecho investigaciones. El año pasado fue curioso que eran malas investigaciones, o al menos cuando él reportó a la junta, malas investigaciones no programadas que las programadas desde su despacho. Él tiene que presentar anualmente un plan de trabajo. Y eran más las que le aparecían por denuncias anónimas, porque le nació por oficio, que las que ya estaban programadas. Y eso incluso nos estuvo imposibilitando la generación de poder colocar créditos, por ejemplo, porque mientras nosotros estábamos en la labor de colocación, él estaba pidiendo expedientes para poder investigar. Y un grupo de funcionarios que han querido utilizar estos recursos, fueron a presentarse como testigos en el proceso penal y presentan a don Guillermo como testigo por denuncias a lo interno de acoso laboral cuando han tenido algún tipo de problema disciplinario. Lo que me llama poderosamente la atención que entonces como que había una comunicación directa con la Contraloría y este señor, y que evitó que hubieran personas beneficiadas a través del fondo cooperativo. Qué preocupante esto. Sí, es muy particular. Él ya en los últimos meses empezamos a recibir de la Contraloría investigaciones a transferencias de la CPCA al CONACOP, y él decía que eran investigaciones que también estuvo realizando. Incluso recuerdo que en una sesión de junta él menciona directamente que él está trabajando directamente con Marta Costa, y que no es de extrañar que cuando él solicita información aquí a lo interno a las 8 de la mañana, la Contraloría a las 2 de la tarde está pidiendo exactamente lo mismo. ¿Qué tan importante era conspirar en el desarrollo del país acá Infocop? ¿Qué tan relevante era? ¿Era para hacerle daño al movimiento cooperativo o al propio Infocop o a los beneficiarios? ¿O que quizás son pequeñitos casos que deben de estar en varias instituciones para no avanzar y conspirar contra, digamos, el actual gobierno? Habría que preguntarle a don Guillermo, porque yo siento más que todo un revanchismo de él, aparte del tema
pues político interno del movimiento, como también podría ser electoral. Él, con la prohibición que tenía, ni siquiera debía haber participado en política. Y esto se debe, por ejemplo, a una denuncia que también me extrañó que la fiscalía la archivara. Y resulta que él está divorciado, pero vive con la ex esposa. Se divorció y 1 o 2 meses, no recuerdo si eran 2 o 3 meses después, ella empezó a trabajar en la CPCA. La CPCA, que es la Comisión Permanente de Cooperativas de Autogestión, es auditada por él, porque está adscrita y recibe fondos públicos por parte del Infocop. Entonces él, como auditor interno, tenía que supervisarla. Si ella entró a laborar, él no podía hacerlo, había un conflicto de intereses. Efectivamente, el movimiento cooperativo vuelve a estar en el ojo de la opinión pública, por no decir en el ojo del huracán, porque es la parte más calma que hay. Pero, ¿por qué lo decimos? Porque Guillermo Calderón, funcionario de Infocop, fue inhabilitado por 2 años por parte de la Sala Tercera, por incumplimiento de deberes, y hemos venido acá, aquí nos hemos encontrado a don Freddy González del Movimiento Cooperativo. Don Freddy, ¿de qué se trata esta situación? Y cuéntenos por favor a Noticias Ticavisión. Bueno, quiero decirles que el día de ayer recibimos la noticia de que el señor Guillermo Calderón, quien era hasta ayer el auditor del Instituto de Fomento Cooperativo, recibió la noticia por parte de los tribunales de justicia de que ha quedado inhabilitado por 2 años para ejercer cargos públicos y por ende el día de hoy ya no es el auditor del Infocop. Hay señalamientos, sobre todo en redes sociales, que dejaban comentarios nuestros televidentes de que este señor hacía comentarios atroz referente a ciertos temas, pero mejor cuéntenos ustedes. Mire, ese señor no solo era el auditor del Infocop, sino que era un activista político, ¿verdad? Debiendo guardar todos los aspectos de neutralidad que le obliga este puesto que tiene por ser uno de los asistentes de la Contraloría General de la República como auditor en el Instituto de Fomento Cooperativo. Era un activista. Varias veces tuve que llamarle la atención porque quería incidir en los nombramientos de la dirección ejecutiva, de la subdirección ejecutiva y hasta a veces querer incidir en aspectos políticos del quehacer del movimiento cooperativo. Como un gallo tapado de la oposición y de la prensa canalla, porque también se mira que él escribía en medios, en medios llamados prensa canalla. Sí, bueno, debo decirles que para el movimiento cooperativo, primero mandar el mensaje de que aquí nadie se escapa de la ley, nadie se escapa de la ley, ¿verdad? Y una persona, un compañero, un funcionario como este, que ha sido inhabilitado por no ejercer su función como lo corresponde, es un viento de aire y de oxígeno al movimiento cooperativo y a todos los demás, aquellos que abusan de su posición para hacerle daño a las personas. Sabemos sobre la resolución de la Sala Tercera, pero ¿cuál es la suerte de este señor ahora, a partir de ahora? Bueno, en términos muy sencillos, él dejó ayer mismo, una vez que fue dictada esta resolución, de ser el auditor del Instituto de Fomento Cooperativo y de ser el representante, en este caso de la Contraloría ahí. Le digo que esto es refrescante porque debo decirles que el movimiento cooperativo, producto de su apoyo al presidente de la República, sus instituciones han sido perseguidas por este tipo de personas. Ahora esta persecución ha cesado, al menos por ahora, porque habría que ver distinguido lo que pueda decir la defensa legal con esta decisión, ¿no? Bueno, esa resolución ya no tiene nada más hacia arriba, es definitiva, y decirles que este país, el 1 de febrero, esperamos todos los costarricenses que realmente haya una continuidad y se puedan seguir dando los cambios que hemos venido luchando todos los costarricenses, producto de todos estos abusos y estas vulgaridades de algunas personas que cogen sus puestos para perseguir personas y perseguir instituciones. Me llama poderosamente la atención la obstrucción, como se dice, pisando la manguera, que hacen muchos funcionarios en contubernio con la señora Contralora y que le dice el presidente contra todo. ¿Usted calcula qué pérdida se obtuvo para ayudar a la población con todo esto que incidió este señor que fue destituido? ¿Qué pérdidas se obtuvieron? Bueno, debo decirles que, por ejemplo, nosotros tenemos el Fondo Nacional de Autogestión y con este fondo financiamos el ferry de Conatramar, de Punta Arenas a Playa Naranjo. Y desde que el presidente inauguró ese ferry
y se dieron cuenta que financiamos este proyecto con esos recursos, la persecución, la incidencia en la toma de decisiones ha sido terrible y están a punto de cerrarnos este proyecto. De todo aquel que crea que desde su puesto público puede hacerle daño a las personas, a las instituciones y que cree que está por encima de la ley, este es un ejemplo de que la ley lo va a alcanzar a donde no esté. Y con el gobierno de doña Laura y estos diputados que ustedes quieren conseguir, ¿se va a aplicar? Es una promesa. Estoy seguro de que si el pueblo de Costa Rica le da confianza a doña Laura, las personas que van a ser diputados en la Asamblea Legislativa van a saber cumplir esa promesa. Muchas gracias, don Freddy, muy amable. Noticias Ticavisión se ha contactado con el señor don Guillermo Calderón Torres para conocer su versión de esto. En su número telefónico que conocimos no se nos ha contestado y tampoco tras dejar mensajes no fueron contestados. Sin embargo, quiero manifestarles que Noticias Ticavisión consultó al director del Infocop cómo se sentían ahora que la sala tercera ha fallado en favor y que se han liberado de un funcionario que hace tráfico de influencia en esta institución y que al parecer era un monstruo de varias cabezas. Esto fue lo que dijo don Mauricio Pasos. Se parece como que se les quitó un peso de encima ahora. Sí, nosotros no tenemos miedo a las auditorías. De hecho, las auditorías externas han mostrado en los últimos meses que el instituto ha ido mejorando, ha mejorado en muchos aspectos, en el tema financiero, contable, incluso ha habido una mejora en el clima organizacional. Nosotros no tenemos problemas en que nos auditen, el problema es que cuando uno ve que en derecho decimos el abuso del proceso, aquí yo podría decir que hubo un exceso de abuso de auditoría. Y simplemente por el revanchismo, don Guillermo claramente conmigo tenía una vendetta, tiene una vendetta con el movimiento cooperativo, es también sabido que él con Freddy González tiene una gran diferencia, entonces todas las decisiones que él estaba tomando, o cuando eran medidas muy fuertes, que iban en contra de algunos, siempre iba a la firma de él. Y siempre que se abría una investigación, ya lo último que sucedió fue que cuando él pedía la suspensión de un funcionario por una investigación, pedía que pagaran la grabación en junta directiva.